Vamos a esperar un ratito para que vuelvan a entrar a la reunión y seguimos. Bueno, sigamos. ¿Va hasta acá? ¿Se va entendiendo? Ok, sigo. Tenemos justamente por qué se deroga para sí esta atribución, esta facultad, esta función, a partir de las medidas de políticas educativas del Estado. Esas medidas son las siguientes, que ya la estuvo nombrando muy bien Noelia cuando explicó el cuadro. La primera medida fue de políticas educativas del Estado, es justamente la sanción, digamos, la Constitución Nacional de 1853. ¿Por qué? Porque ahí, en esa Constitución de 1853, si mal no recuerdo, creo que es en el artículo 5, dice a quién, en el artículo 5 habla de a quién le pertenece a las provincias la educación primaria, ¿sí? Y habla del derecho individual también, ya en 1853. Después tenemos la creación de los colegios nacionales, que fue creado por Mitre en 1863. ¿Sí? ¿Qué pasaba con estos colegios? ¿En dónde se ubicaban los colegios nacionales? Acá hay que pensar que en esta época tenían muy en claro cuál era la finalidad del gobierno. Muy en claro la finalidad, y sobre todo, ¿sabe qué es la finalidad en este momento? Es el proyecto de un Estado Nacional Argentino. Entonces, justamente tienen tanta coherencia en este sentido que van tomando las medidas necesarias para tener este proyecto de un Estado Nacional Argentino. Entonces, la creación de los colegios nacionales las tienen que ubicar en las capitales y las ciudades más importantes con el fin de formar las élites gobernantes. Los futuros gobernantes iban a salir de esos colegios nacionales, que después iban seguramente ingresar a las universidades, ¿sí? Entonces, la formación, tenían esa finalidad, la creación de los colegios nacionales y en dónde estaban creados. Obviamente que tenían, en esta época, antes de seguir, es importante pensar que el Estado liberal, ¿por qué era liberal también? En lo político, sino en el pensamiento, porque se apoyaba en un pensamiento positivista, en un pensamiento científico. Esto es lo importante. Por eso deja de lado la cuestión ideológica de la religión o de la Iglesia Católica. Toma para sí el laicismo que se imparte en las escuelas. Es enciclopedista también. ¿Estamos? Como dijo Noelia también, en este momento tenemos, en 1869, hace el primer censo nacional, ¿sí? Después, en 1870, tenemos la creación de las escuelas normales. La primera fue en la ciudad de Paraná. Las escuelas normales, digo bien, es las escuelas formadoras de docentes. Teníamos que formar docentes en nuestra Argentina.
Y sobre todo, donde hay población extranjera las puso, las escuelas normales, porque ahí debíamos conformar la identidad nacional. ¿Se dan cuenta cómo van pensando el proyecto nacional de la conformación del Estado argentino? Después de 1882 es el primer congreso pedagógico que como consecuencia de ese congreso pedagógico va a tener como consecuencia la sanción que en 1884 es la ley 1420, ¿sí? Que es la educación, la ley de educación común 1420. ¿Dónde se va a aplicar esta ley? Dice, se aplica en la ciudad de Buenos Aires y en territorios nacionales. No se aplicaba en las provincias. ¿Por qué? Por lo que les dije antes. El artículo 5 de la Constitución de 1853 decía que impartir la educación dependía de las provincias, la educación primaria. La educación primaria dependía de las provincias. ¿Vamos hasta ahí? Ok. Ahora, cuando uno se pone a pensar, digamos, ya nos vamos a detener un poquito en esta ley. Sigo, para que vean cómo las políticas educativas de en este momento iban con un sentido, con una finalidad, teniendo el soporte, digamos, a este proyecto nacional. Como también lo dijo Noelia, me parece que sí, Noelia, fíjate por las dudas, tenemos que en 1885 la ley de Avellaneda. Esta ley de Avellaneda, de 1885, la famosa ley de Avellaneda, se otorga la autonomía universitaria. Bien, y después, en 1905, tenemos la famosa ley Laínez, que establece la creación de escuelas nacionales en las provincias que se encuentran en dificultades para llevar a cabo la educación masiva. ¿Sí? Ahora, vamos a detenernos un poquito en lo que es la ley 1420, antes que termine, porque ya nos quedan unos minutitos. Primero, características generales. La ley 1420 tiene como 4 principios importantes, que es la universalidad. ¿Sí? Es para todos. ¿Mm? Porque en ese momento, con esta ley, fíjense lo adelantado que estábamos, que creamos las escuelas mixtas. ¿Qué quiere decir? Ahí participaban de una educación tanto las niñas como los niños. Por eso es mixta. No era una escuela para varones, una escuela para mujeres. Por eso es universal. Ahí abarca a todos. Es obligatoria. ¿Mm? Están obligados a asistir a las escuelas. ¿Quiénes? Una franja etaria entre los 6 y los 14 años. Tienen que asistir a las escuelas. Obviamente es gratuita. Y una característica que por ahí uno siempre le dice que es laica, pero en realidad es neutra. ¿Por qué? Porque en el horario de clases no se enseña religión, sino la religión se podrá enseñar por fuera del horario de clase. Que ahí también, cuando se crea la ley o se sanciona la ley 1420, hay una puja entre, eh, entre los que apoyaban a la religión, digamos, a la enseñanza religiosa, libre o laica, ¿no? Entonces, y gana, digamos, una postura intermedia. No se da religión durante la escuela, durante el horario escolar, pero aquellos que respetan la creencia religiosa, lo podrán hacer con sus ministros por fuera del horario escolar. Y obviamente también es gratuita, por eso con esto era
el derecho al acceso a la educación para todos. Acá lo importante de esta ley es que accede a la educación, por eso la puede garantizar, por eso es garantizar, es el acceso a la educación para todos. Y acá no importa si es hijo del que tiene como el que del que no tiene. No hay una exclusión de clases. ¿Estamos? Por eso se la suele llamar, es una educación popular, una educación elemental y básica, de educación común. ¿Estamos? Ahí en esa ley... Perdón que te interrumpa, Sí. Corina, pero creo que una de las cosas más importantes de esta ley es que para los liberales era una forma de progreso, era una forma de generar un país libre de pensamiento y también generar una tolerancia. Fue también muy discutida por los católicos, porque los católicos consideraban que esto era parte de lo que los ateos querían conseguir para bajar el nivel de la civilización, también generaba mucha intolerancia y que era como un retroceso. Y fue muy discutida esta ley, Sí, sí, costó muchísimo asentarla, sí, sí. pero es lo que fue una de las bases más importantes también para lo que entendemos como educación hoy y las leyes de la educación actual. Sí, por eso la impronta laicista en este periodo es muy importante. Fíjense que, no sé si ustedes, últimamente se habla de la separación Estado-Iglesia. En este momento, el Estado liberal oligárquico tiene una impronta laicista, bien como dijo Noelia recién. ¿Por qué? Porque permitía, porque, a ver, el Estado era el seleccionador de conocimiento, ¿se entiende? Pero ¿qué conocimiento seleccionaba? El científico y el positivista. No transmitían un saber o un conocimiento religioso. Entonces esto permitía justamente estar por fuera del adoctrinamiento de la Iglesia. Al tener un pensamiento cientificista, digamos, apuntaba a un ciudadano con un pensamiento más crítico, más liberal. El liberalismo no siempre es liberalismo económico. El liberalismo también apunta a no tener, digamos, el liberalismo no solamente es económico en este sentido, que también el liberalismo es el liberalismo de pensamiento. ¿Mm? No solamente de las libertades individuales o de lo esto, no se queden con eso. El liberalismo también apunta a salirse de la esfera del dominio ideológico que tiene la Iglesia. ¿Mm? Entonces, a veces cuando hoy, pareciera que ser hoy liberal, es mala palabra, pero si ustedes hacen un rastreo histórico, lo que significa ser liberal, significa tener ideas liberales desde lo político y desde lo ideológico, no solamente en lo económico, tiene que ver con este tipo de pensamiento. El laicismo, digamos, un Estado más laico que fundamentalista, digamos, desde lo religioso. Esto es también liberalismo. Yo quiero que le queden claro esto a ustedes también. El liberalismo apunta a esto, al laicismo, a un conocimiento científico, a esto voy. ¿Mm? A la formación de ciudadanos democráticos, no de la conformación de ciudadanos adoctrinados. ¿Sí? Aparte también, lo que hace también, al hacerla laica, permitía que se incentivase la inmigración, porque si no, si es un país totalmente católico, muchos inmigrantes no vendrían porque se sentirían perseguidos por el pensamiento de la iglesia, o se sentirían obligados en la escuela a que tuviesen que estar compartiendo o rezando o haciendo ciertas cosas que no pertenecen a su religión también. Era una forma de poder romper con ese Sí, lineamiento y poder abrirse a otras naciones. sí, el laicismo iguala, eso es lo que hace.
El laicismo iguala como ciudadanos. ¿Se entiende? Hola, ¿me escuchan? Bien. Como ya vamos a terminar antes que se me corte, bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos el miércoles que viene y cualquier duda vemos que ya vamos a terminar, ya creo, con este tema, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Porque ya terminamos. Nos vamos despidiendo entonces hasta el miércoles que viene. Gracias, Kiara, profe. ¿vos querías decir algo? Kiara. ¿Alguien quería decir algo? ¿No? Bueno. Bueno, nos despedimos entonces. Que te está hablando por el chat. A ver. Bien, puso, no, está bien, que puso hasta el miércoles. Bueno, Regio. Nos vemos, chicos, chicas, hasta luego, mucha suerte. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, chao.